Chapa, ñande yarata penderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 23, mocoimpa, bojapu, del modo indicativo. Ahí bota bellezare cochereje. 23, mocoimpa, bojapu, ñeereko, kotemenbuj, que significa modo condicional, concepto. He i ba eisha tamora oye yapo. Ñe ku ipuata va mo, que traducido quiere decir, el modo condicional indica lo que hubiera sido hecho. Su partícula átona es mo. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, heya, es un verbo oral que significa dejar. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso he ya, y la partícula del modo condicional, mo, átona. Por eso se acentúa el verbo y se conjuga así. She, ajeyamo, dere, heyamo. Jae o heyamo, ñandeya heyamo, orero heyamo, pepe heyamo, jaecuera o heyamo, que traducido quiere decir, yo hubiera dejado, tú hubieras dejado, él hubiera dejado, nosotros hubiéramos dejado, nosotros hubiéramos dejado, ustedes hubieran dejado, ellos hubieran dejado. Nos vamos en el segundo verbo, ñotun, es un verbo nasal que significa sembrar. Nuevamente los pronombres personales, terarangüete, las partículas de número y persona, pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso ñotun, y la partícula del modo condicional, mo. En este caso ya no hay necesidad de acentuar porque el verbo ñotun ya lleva la tilde nasal y se conjuga así. She añotumo, dere ñotumo, jae oñotumo, ñandeya ñotumo, orero ñotumo, pepe ñotumo, jaecuera oñotumo, que traducido quiere decir, yo hubiera sembrado, tú hubieras sembrado. Él hubiera sembrado, nosotros hubiéramos sembrado, nosotros hubiéramos sembrado, ustedes hubieran sembrado, ellos hubieran sembrado. Te enviará ejemplos, les traje dos oraciones. La número 1, she añotumo temitungüe ko árape, que traducido quiere decir, si yo hubiera sembrado, cosecharía en este tiempo. La número 2, kame ombo emo temimbo e pombo esiriguape, que traducido quiere decir, Carmen hubiera enseñado a los alumnos del 5º grado. En estas dos oraciones, los verbos añotun y ombo e, con la partícula del modo condicional mo, indica una acción que no fue hecho o realizado. Añotumo hubiera sembrado, ombo emo hubiera enseñado. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.